Hola, queridos escépticos. Si has llegado a este vídeo, probablemente te preocupe el no saber cómo enfrentarte a diferentes textos, ya sean de ciencia, de filosofía, de religiones, artículos científicos o artículos de cualquier tipo, porque no sabes cómo enfrentarte a ellos, no logras entender ciertas cosas que lees, o con libros que a lo mejor no son difíciles, te cuesta mucho ponerte a leer y comprender lo que lees. Te ves muchas veces en estas situaciones de releer las cosas porque no las entiendes, porque pierdes la concentración. En este vídeo te voy a intentar dar 8 herramientas para que este proceso de lectura de lo que es supuestamente difícil, pues pase a ser algo abordable, fácil y que probablemente acabes entendiendo si sigues estos consejos. Bien, vamos a empezar por el principio. No tienes que tener miedo a enfrentarte a ese tipo de libros o textos que para ti son difíciles. Porque si ya partes con el miedo de yo soy tonto, es que jamás he sido capaz de leer este tipo de cosas, ¿cómo voy a entender yo la filosofía si no he leído filosofía en mi vida? ¿Cómo voy a entender este artículo científico si la última vez que vi ciencias tenía 15 años en el instituto? No, esas limitaciones hay que quitárselas del medio. Obviamente, no todo el mundo puede enfrentarse a todos los textos ya, hoy, pero sí que tienes que dar ese primer paso de intentarlo. Y si ves que es imposible, pues veremos ahora cómo podemos llegar a ese punto en el que entendamos cosas que son difíciles. Lo segundo que tienes que hacer, y creo que es básico, es leer siendo consciente. Tengo un vídeo que os dejaré por aquí de cómo cuidar tu espacio de lectura. Para empezar a leer este tipo de cosas tiene que ser como un estudio. No puede ser leer tirado en la cama este libro de filosofía tan complicado. Me tengo que sentar en una mesa, estar en un lugar sereno, tranquilo, que yo disponga de tiempo para generar ese estado de concentración que me va a permitir enfrentarme a un texto que aparentemente es difícil o que a mí personalmente me cuesta, o a un libro cualquiera, porque si es tu caso el que nunca has empezado a leer y quieres coger un hábito de lectura, te va a costar al principio leer cualquier cosa. Entonces, que sea un espacio cuidado, silencioso, estar sentado. Lo tercero, es muy importante informarte de qué estás leyendo. Si yo quiero, por ejemplo, yo soy filósofo, ¿no? Si yo quiero leer a Nietzsche, quiero estudiar filosofía, entonces está bien saber quién es Nietzsche, en qué época de la historia vivió, qué libros ha escrito, cómo empezar a leer a Nietzsche. Este tipo de cuestiones previas que no nos llevan más que una búsqueda de Google de 2 minutos o ver un vídeo de YouTube de 5 en el que se nos presente al autor del que estamos leyendo, al redactor de X periódico, no sé, al que ha escrito ese artículo científico, a ese científico que investiga, dónde investiga, para quién investiga. Este tipo de cosas nos pueden ayudar mucho. Contextualizar qué vamos a leer. No es lo más importante, no hay que estar 3 horas haciendo esto, hay que estar un momento para que sea más fácil. Sobre todo, si ya digo, nos cuesta. Si estamos leyendo un libro de ficción, pues hay poco contexto, pero se entienden ciertas cosas. El cuarto, el más importante, esta es la herramienta básica para que seamos capaces de leer cosas más difíciles, es tener un lápiz, portaminas, lapicera, contigo siempre. Cuando yo me enfrento a un texto que valoro como difícil, va a haber palabras que no entiendo, oraciones completas que no entiendo, párrafos que no entiendo, capítulos que no tienen ningún sentido para mí. Entonces, tengo que ir marcando las palabras, marcando las ideas, poniendo símbolos de interrogación en cosas que no he entendido. Si encuentro una palabra que creo que la puedo buscar rápidamente en el diccionario para entender esa frase, lo hago en el momento, mientras leo. Estoy dispuesto a leer como si estuviera de algún modo estudiando. Así se leen las cosas difíciles. No puedo enfrentarme a un texto que es difícil como si estuviera leyendo la novela de moda que esté ahora en la casa del libro. Porque no es lo mismo, no están escritos probablemente de la misma manera. Por cierto, recuerda que si te está gustando este vídeo te puedes suscribir y te dejaré en el primer comentario mi newsletter donde me puedes leer todos los lunes. Seguimos con el quinto consejo. Una vez yo ya tengo mi lápiz, una vez he empezado a subrayar, a buscar esas ideas, me tengo que detener. Detener en lo que he hecho. Tengo que volver a releer. Es decir, yo me he encontrado con un párrafo. Ahora os voy a hacer un ejemplo práctico muy rápido de cómo hacer esto. Estoy en un párrafo que me ha resultado difícil, le doy otra vuelta y como ya he subrayado las cosas que me han costado, me han parecido importantes, las que me han llamado la atención, las interrogaciones, me va a dar otro punto de vista totalmente distinto. A lo mejor no lo vamos a hacer en cada párrafo, pero si me he leído un capítulo de un libro, creo que he entendido el 30% de las cosas, le voy a dar una relectura. A lo mejor no hoy, pero sí mañana. El releer es fundamental para entender.
Porque de una primera sentada nadie consigue entenderlo todo. Toda persona que lea a lo largo de su vida, ya sea artículos científicos, ya sea filosofía, ya sea, no sé, cualquier cosa que se os ocurra que os parezca difícil, se ha enfrentado a ese momento en el que, uy, no he entendido nada, pero voy a volver a releerlo. Lo importante es seguir manteniendo esos esfuerzos y volver a enfrentarte a ello. La sexta cosa que tenéis que hacer es resumir con palabras los párrafos que leéis. Esto, especialmente en filosofía, pero ya digo que se puede aplicar a todo, es muy útil. Yo me leo un párrafo de 10 líneas, como os voy a enseñar ahora en el ejemplo práctico, y en 3 palabras resumo lo que hay en ese párrafo. ¿Por qué? Porque cuando yo me enfrente a esa relectura, puedo decir, en este párrafo se hablaba de Sócrates. En este párrafo se hablaba sobre la vida. En este párrafo, X cosas. Y entonces lo voy a entender mucho mejor. Y eso me va a decir a mí mismo y va a decirle a mi cerebro, lo has entendido hasta cierto punto, porque has sido capaz de sintetizar 10 líneas en 3 palabras. También, esto es un extra, se lo puedes enseñar a alguien, decirle lo que has entendido, a tu padre, a tu pareja, a tu primo. Oye, mira lo que he entendido este texto, ¿qué te parece? ¿Te parece algo interesante? Bla, bla, bla. Te lo resumo. Si eres capaz de sintetizar la información, probablemente es que hayas entendido gran parte de lo que se dice ahí. Luego, séptimo consejo. Quizá a veces no estamos preparados. Si yo no he leído nunca nada, absolutamente, no habéis leído un libro nunca, no me puedo enfrentar a los textos clásicos. No puedo ir a un libro de 1000 páginas, porque algunos seréis capaces de hacerlo y os irá bien y a lo mejor no leéis hasta nunca más. Quería leer este libro y ya está. Lo más probable es que te cueste. Entonces, no hay que ponerse piedras en el camino a uno mismo. Hay que empezar por cosas cortas, relativamente sencillas, que nos den la sensación de que estamos entendiendo. ¿Cómo empiezo a leer a un filósofo? Busco cómo leerlo en YouTube. Busco sus libros más cortos, los que escribí en un principio, el orden que recomienda a la gente que ya lo ha leído. Pregunto a un profesor, pregunto a alguien que sepa, y así empiezo, estudiando y mirando cómo lo han hecho otras personas. Y llegamos al octavo consejo, que he titulado Ayuda externa. Si no sé nada sobre algo, hay muchísima información ahí fuera. Os voy a poner ahora un extracto del ChatGPT con el texto que vamos a estudiar. Te resume y te da la idea de lo que está ocurriendo en ese fragmento. Pregunta. Lánzate fuera a preguntar ciertas cosas. No te preocupes si no lo entiendes todo. La mayoría de personas no entendemos todo cuando lo leemos. Pero a medida que pasa el tiempo, nacen en ti ciertas ideas, tus interpretaciones de los textos y acabas entendiendo las cosas. Esto pasa. Date una oportunidad. No hace falta que comprendas el 100% de lo que lees. Pero léelo, atrévete, vete con un lápiz. Y créeme que tu experiencia lectora con cosas difíciles va a ser satisfactoria en el 99% de las cosas que leas. Y si necesitas ayuda extra, pregunta a tus profesores, a gente que sepa, en YouTube, utilizando la inteligencia artificial. Hay miles de maneras ahora. Ya, para acabar el vídeo, os dejo con el ejemplo práctico. Fijaos en el crepúsculo de los ídolos de Nietzsche, en este texto está hablando de Sócrates. Y en estas partes yo he subrayado pues lo que más me interesa. Han juzgado que la vida no vale nada. ¿Qué es esto de que la vida no valga algo? Vale, sigo leyendo. Siempre en todas partes, bla, bla, bla. Sócrates, vale, ¿quién es Sócrates? Tengo que saberlo para entender este texto. Lo busco. Asclepio, un símbolo de interrogación. No sé quién es, voy a buscarlo. Luego, cosas que me han interesado de esta parte. La palabra enfermo, nosotros ahora en el presente hablamos así. Consigo leer el texto y en estas 10 líneas hago un resumen. Sócrates va contra la vida. Esto saco yo de este texto y esto es lo que yo interpreto. Y así, pues me permite entenderlo con este párrafo y con cualquier otro poco a poco. Es algo que se tiene que hacer despacio. Y estáis viendo aquí como literalmente he copiado el texto en ChatGPT y me hace una interpretación de lo que la inteligencia artificial piensa que es. Que no me tengo que fiar 100% de ella, pero me puede dar un punto de vista que me ayude a entender ciertas partes y un contexto más amplio. Si este vídeo te ha resultado útil, puedes dejarme un comentario para que yo sepa que no estoy hablando al aire, compártelo si crees que a alguien le puede venir bien esta información para enfrentarse a textos difíciles y nos vemos en el siguiente vídeo. Mucho amor.